Buenas noches. Tomen asiento los que no lo han tomado. Quiero que miren la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 11. Mire lo que el apóstol Pedro le escribe a los hermanos. Amados. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo somos en este mundo nosotros? Somos extranjeros y peregrinos. Yo les voy a confesar algo. ¿Les puedo confesar algo? Que no salga de aquí. Si hay algo feo que le digan a uno, es que le voy a contar algo, pero que no salga de usted. Pues si usted cree que soy chismoso, ¿para qué me cuenta? ¿Sí o no? Si hay algo feo es que le digan a uno, ay, le voy a contar algo, pero quiero que no salga de aquí. Yo soy malo. O sea, ejemplo, el día que fuimos a Buga por primera vez, yo tengo que ir por lo menos 10 veces para aprenderme el camino. Soy malo para eso. En Buga soy como ¿qué? Extranjero. Yo aquí en Yuma me muevo, no tengo problema. Sé dónde es el norte, dónde es el sur, oriente, occidente. ¿Sí o no? Porque esta es la tierra que yo conozco. Pero en un lugar donde no conozco, fácil me pierdo. Entonces, ahora pongamos esto en el sentido espiritual. Nosotros no somos de este mundo. Aunque andamos en el mundo, no somos del mundo. Eso es claro en la Biblia. Si no somos del mundo, ¿qué somos entonces? Extranjeros. Y tenemos que admitir algo. No sabemos cómo caminar en este mundo. O sea, no sabemos cómo caminar en este mundo para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va a unas vacaciones a otro país, por lo general hay algo que se llaman, ayúdenme, guías turísticos. ¿Y el guía qué hace? Llevarme a los lugares más representativos de la ciudad o del país. Pero es un ¿qué? Guía, para que uno no se pierda. Entonces, hoy vamos a hablar de la guía del Espíritu Santo. Entonces quiero que contextualicemos todo lo que hemos dicho. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros y necesitamos aprender a movernos en este mundo como le agrada al Señor Jesucristo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Un guía. Un guía. Entonces, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Con todo el contexto que les estoy hablando. Nos guía a cómo agradar al Señor. O sea, que nos guía en una vida ¿de qué? De santidad. Aquí la palabra clave es santidad. Amén. Si miramos el contexto de los dos textos que hemos leído, vamos a Gálatas, capítulo 5. Ya tiene contexto, ¿no? Ya tiene una introducción al tema. Ya sabe a qué nos va a guiar el Señor. Soy extranjero. Estoy en un reino, ¿qué? Nuevo. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo nos desenvolvíamos en las tinieblas? Fácil. Pecar es fácil o no es fácil para nuestra naturaleza. Hasta nos gustaba. No diga que no. Que la Biblia dice que nosotros hallamos deleite en las cosas temporales, en las cosas del pecado.
Miremos Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo lo dice Pedro en su primera epístola? Esos deseos de la carne, ¿cómo lo dice Pedro? Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que batallan contra ¿qué? El alma. Estos deseos de la carne, ¿contra qué batallan? Contra nuestra alma, contra lo que el Señor ha redimido en nosotros. Pero hago una pregunta, ¿no tenemos los deseos de la carne? Estamos en el mundo y todavía estamos ¿qué? En la carne, estamos en este cuerpo. Todavía tenemos deseos pecaminosos, ¿o no tienen? ¿Cuánto les da ganas de pecar a veces? Bueno, ¿a cuánto les dan ganas de pecar casi siempre? O sea, tenemos esa lucha, ¿sí o no? Y aquí el apóstol Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cómo? Si estoy en el cuerpo. ¿Cómo? Si el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo? Si todavía en mí está esa tentación. Que acuerde cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado ¿cuánto de qué? De su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Esos deseos que batallan contra nuestra alma se llaman los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Cuando yo me convertí hace muchos años, por allá en el año 90, a mí me dieron una cartilla de discipulado, y cuando llegó la lección de vivir en el espíritu, la cartilla lo ilustraba con dos perros de pelea. Resulta que en el mundo de los deportes hay una corrupción impresionante, ¿sí o no? A veces las peleas, los juegos están arreglados para que la gente dice, este es el que va a ganar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace la gente? Apostar. Y si usted no sabe qué es lo que da tanta plata en el deporte, se lo voy a decir, las apuestas. A los que les gustó el boxeo, un boxeador hace muchos años, por un golpe, voy a ganar 13, 15, 20 millones de dólares. ¿Y de dónde se saca tanta plata para pagarlo? O sea, lo que mueve el deporte son el mundo de las apuestas. Y las apuestas por lo general están arregladas. ¿Usted sabe por qué se llama casino? ¿Nunca se ha preguntado? Porque casi no gana nadie. Casi no gana nadie. Porque los juegos están arreglados ¿para qué? Para que gane el dueño de las apuestas. Entonces en la revista ilustraban una pelea de perros, se veían los dos grandes bonitos, pero llegaba el momento en que el dueño de los perros, o sea, la pelea estaba arreglada y el dueño de los perros era el mismo, pero resulta que quería hoy que perdiera uno. Entonces, ¿qué hacía en la semana? A este que quería ganar lo alimentaba muy bien, y al otro le mermaba el alimento. ¿Para qué? Para que cuando llegara la pelea perdiera. Entonces, ¿quién ganaba? El que estaba mejor alimentado. Entonces, en la cartilla nos ilustraba que si yo alimentaba al espíritu, ¿quién iba a ganar cuando se levantaran esos deseos? El espíritu. Pero si yo alimentaba la carne, ¿quién gana? La carne.
Entonces aquí dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, en otras palabras, a lo que usted más alimente, eso es lo que más fuerza va a tener. Entonces a veces digo, ¿por qué yo peco tanto? ¿Qué has alimentado más en la semana? ¿El espíritu o la carne? Yo le voy a decir algo, ¿no? Por experiencia propia. Cuando yo he tenido semanas donde oro bastante, no sé, el Señor me ha movido a orar, o algo me ha motivado, y leo más la palabra, y a veces uno está muy espiritual y pone cánticos cristianos en su casa. Esa semana uno siente que se va alejando del pecado. ¿Por qué? Simplemente porque está alimentando ¿qué? Al espíritu. Pero cuando no le damos rienda suelta a la carne y satisfacemos a la carne y le damos de comer a la carne, esta semana voy como perdiendo fuerza espiritual. ¿Se acuerdan lo que decía Juan Bunyan acerca de la oración? ¿La oración me alejará del pecado? ¿O el pecado me alejará de la vida de oración? Entonces aquí vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a ir guiando a la santificación. Porque si el Espíritu Santo me va guiando para que yo venza los deseos de la carne, ¿o quiere decir que yo voy a agradar más a quién? A Cristo, nuestro Señor. Acuérdense que la Biblia dice que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. O sea, que vivamos o que moramos del Señor, somos. También el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo me constriñe. Esa palabra constreñir es me fuerza a pensar esto, que si Él murió por nosotros, luego todos ¿qué? Morimos. Y si yo muero, ¿qué va a pasar? Empieza la verdadera ¿qué? Vida. Dice se me fue. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Morimos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué hizo Cristo? Murió y resucitó por nosotros. Murió y resucitó para que nosotros andemos en la carne o vivamos para Él. Pero ¿cómo vivir para Él en este mundo caído? En este mundo influenciado por el pecado. ¿Cómo vivir? ¿Nos dejó solos? ¿No envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo? Dice que no nos dio espíritu de esclavitud, sino espíritu de ¿qué? De adopción. Como tenemos ese espíritu de adopción, ya no vivimos conforme a este mundo, ahorita vivimos conforme a ¿quién? A Dios. Y como fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora tenemos que movernos conforme al reino en el que estamos viviendo. Entonces aquí viene el ruego del apóstol: no satisfagan los deseos de la carne, vivan en el espíritu. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen. Eso quiere decir que hay una ¿qué? Una batalla. ¿Hay una qué? Guerra. Los deseos que batallan, dice Pedro, ¿contra qué? Si estuviéramos en otra iglesia, para ellos la guerra espiritual ¿qué es? Te atamos, te amarramos, te echamos fuera, diablo. Sí, tenemos una batalla. Si el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero nuestra verdadera batalla es contra la carne, ¿no? Esa es la verdadera batalla. Muchos han dicho a través de la historia que el mayor enemigo mío, ¿quién es? Yo.
¿Cuál es el mayor enemigo mío? Yo mismo. Cuando yo me descuido, peco más. Y esto es que cuando yo me descuido me gusta pecar. Y usted sabe que sí. Si el pecado no le gustara a la carne, pues sería más fácil vivir en santidad, ¿sí o no? Versículo 18. Pero si sois ¿qué? Guiados. ¿Si sois qué? Guiados. Viene hablando de pecados. Viene hablando del Espíritu. Viene hablando de una vida que agrada a Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo ¿a qué nos guía? A agradar a Dios y a morir ¿a qué? A la carne. ¿Morir a quién? A nosotros mismos. Morir a satisfacer nuestros propios deseos. O sea que la guía del Espíritu Santo tiene que ver con la santificación. La guía del Espíritu Santo tiene que ver con una vida que agrade al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a guiar a vivir una vida que agrade a Cristo nuestro Señor, el que murió y resucitó por nosotros. Miren cómo es clara la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Salmo 73. Salmo 73. ¿Qué dice el título del Salmo 73? El Salmo tiene un título ahí. ¿El Salmo tiene un título? Sí. ¿Qué dice? El destino de los malos. El destino de los malos. ¿Sí o no? Y mire cómo empieza Asaf el Salmo. Ah, y dice Salmo de Asaf, ¿no? ¿Se dice así? Sí. ¿Ustedes saben quién es Asaf? Si quieren saber quién es Asaf, pues tienen que leer la historia de los reyes y las crónicas. Asaf era el músico, por decirlo así, encargado de lo que tenía que ver de la música o las instrumentaciones en el templo que construyó David. ¿Ok? Es un salmo de Asaf. Y Asaf, mire lo que dice. Ciertamente es que Dios es que bueno. ¿Para con quiénes? Para con Israel. ¿Solo para con Israel? Para con los limpios de corazón. Y se mete ahí ya en la historia. En cuanto a mí, o sea, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi se reparan mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, si era ministro del templo, eso quiere decir que Asaf era ¿qué? Levita. Y los levitas no tenían parte. Los levitas no tenían herencia. Los levitas no tenían tierra en Israel. La tierra fue repartida a las 11 tribus. Pero, ¿qué les dijo Dios? ¿Que quién era la herencia de ellos? Dios mismo. Pero llegó un momento en que Asaf tuvo ¿qué? Envidia. ¿Y la envidia qué es? Lea Romanos 1, la lista de pecados, y habla de la envidia, detractores. La envidia es pecado. O sea que en este caso vemos que el pecado le estaba ganando la batalla ¿a quién? Asaf. Y en este caso, ¿el pecado de qué? De la envidia. O sea, yo hago una pregunta. Lógicamente nosotros somos cristianos. Y nosotros somos cristianos de una línea que llamamos reformada. Y si algo que ha enseñado la reforma a través de los siglos es que Cristo es suficiente para el cristiano. En Cristo estamos ¿qué? Completos. Y aunque la higuera no florezca, aunque las vides no hayan campos, aunque los rebaños se acaben, aunque los campos no den su cosecha, con todo yo me alegraré en el Señor, el cual hace mis pies como de siervos y en las alturas me hace andar. O sea, y hablamos de rebaños, hablamos de
Si los campos no dan su cosecha, estamos hablando del mantenimiento, estamos hablando de lo que mueve la economía, de lo que produce riqueza, agricultura y ganadería, ¿no? No es así. Estamos hablando de lo que ha movido las riquezas en el mundo. Y si estas cosas no están, o sea, en otras palabras, si hay necesidades, si hay pobreza, yo con todo me alegraré en Jehová. En otras palabras, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé estar en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al cristiano lo satisface solamente el Señor Jesús. Para el cristiano nuestra porción y nuestra heredad es Jesús para siempre. Para el cristiano Jesucristo es suficiente. No importa si nos persiguen, no importa, hermano, si no nos dan trabajo, no importa si este mundo se vuelve en contra de nosotros. Nosotros sabemos que mientras estemos en Cristo, Cristo es para nosotros suficiente. ¿Sí o no? ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? Pero resulta que Asa, que sabía que era levita, que sabía que Dios era su porción, que sabía que ciertamente no hay bien fuera de ti. Él lo sabía. Pero llegó el momento en que tuvo ¿qué? Envidia. Porque los impíos prosperaban. ¿Y él? Yo no tengo nada. Y la envidia, ¿qué hace que casi pase? Acuérdense lo que leímos. Casi que se resbalan mis pies. Y hago una pregunta. ¿Resbalar es peligroso? ¿Cuántos alguna vez se han resbalado? En día de lluvia, piso liso, chanclas de goma o zapatos que no se pegan bien al piso. Una resbalada no lo puede llevar uno a quedar fracturado, a darse un totazo en la cabeza y quedar bobo, o morirse. Resbalar es peligroso. ¿Y casi lo resbala qué? Sus pies. Lógicamente, él va a reaccionar. Llega el momento en que reacciona. Llega el momento en que su vida se sintió miserable. Mira el versículo 12. Estoy en el Salmo 73. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y mira lo que dice, verdaderamente en vano. Este muchacho parece como si fuera una iglesia moderna de la prosperidad, que ha escuchado que las bendiciones de Dios se miden por lo que tienen. Usted es bendecido si tiene casa, usted es bendecido si tiene dinero en el banco, usted es bendecido si su negocio va bien, usted es bendecido si su familia tiene cosas materiales. Estas iglesias parece que no han escuchado la voz de Cristo cuando dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Su vida no consiste en lo que posee, sino a quien posee. Y el que tiene al Hijo, ¿sí ve la diferencia? Pero verdaderamente, hermano, ¿qué? He limpiado mi corazón. En otras palabras, si yo viviera como impío, si yo no hubiera limpiado mi corazón, ¿qué es lo más seguro que yo tendría? Riquezas. ¿Y cómo estaría? Feliz, según Asán, ¿no? En ese momento. Estoy hablando en un momento de su vida, en un momento donde le dio rienda suelta ¿a qué? A sus deseos pecaminosos. Aquí les estoy dando el ejemplo con la envidia. Cómo el pecado empieza a ahogar la palabra en un corazón de un creyente. En vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado
Todas las mañanas oí cómo sufre el muchacho. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cuándo reaccionó? Hasta que entrando en el santuario, hasta que me volví a ti, hasta que te busqué en oración, hasta que empecé a vivir otra vez en el Espíritu, hasta que empecé a volver a fortalecer ¿qué? Mi espíritu empezó a vencerse en la carne, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Hay un libro ahí en la biblioteca que se llama Santidad, de Riley. Hace Riley, creo que se llama Santidad. Y este hombre, hace Riley, el predicador, predicó en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, en esa época de prosperidad, que el mundo empezó a florecer en riquezas, y los hermanos empezaron a ser contratados en el ferrocarril, en las empresas, y no iban el domingo a la iglesia. Y este hombre, ahí en su libro, en una de sus predicaciones que dio en su iglesia, dijo que cuando el Señor viniera iba a encontrar a gente muy rica económicamente, pero muy pobre espiritualmente. Pero hasta que entrando en el santuario yo comprendí el fin de ellos. ¿A dónde se van a ir con sus riquezas? Esto estamos hablando de impíos, no estamos hablando de creyentes. ¿A dónde se van a ir con sus riquezas? Al infierno. Pero mientras él se descuidó, le dio cabida a la carne, la envidia gobernó su corazón, se volvió infeliz, pensó que ser creyente no era bueno, que era mejor ser un impío rico que ser un creyente pobre. Así tuviera a Jesús. Pero cuando él entra en el santuario, cuando se vuelve a Dios, cuando empieza a fortalecer su espíritu, entiende el fin de ellos. Y mira lo que dice, cómo Dios los llevó a reaccionar. Versículo 24. No puedo leer todo porque no alcanzaríamos hoy. Dice, me has guiado según qué. Tu consejo. En otras palabras, me has guiado según qué. Tu palabra. ¿Qué es lo que lo hizo reaccionar a él? Su palabra. Entró en el santuario, se volvió a Dios, oró. ¿Qué lo llevó a orar? La palabra. O sea, en otras palabras, ¿cómo le llamamos nosotros a la oración y a la palabra? Medios de gracia. ¿No dijo Jesús, orad y velad para que no entréis en tentación? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a la santidad? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a no satisfacer los deseos de la carne y a fortalecernos más y más en el Espíritu? Por medio de los medios de gracia. Descuida la oración, descuida la palabra, descuida el congregarse, que ese fue el tema de la semana pasada. ¿Y qué va a pasar? ¿La carne va a ganar qué? Ventaja. ¿Quién va a tener más fuerza? Si usted descuida la oración, la palabra y los medios de gracia que Dios nos ha dado, ¿qué va a pasar con su vida espiritual? Se debilita. ¿Qué va a pasar con su carnalidad? Crece. Y el que tenga más fuerza, ¿quién va a ganar la pelea? ¿La carne o el espíritu? Me has guiado según tu consejo, me has guiado según tu palabra, y después me recibirás en gloria. Y cuando él entra al santuario, cuando él es guiado por la palabra, miren lo que dice el versículo 25. Aquí ya aparece el versículo de la suficiencia de Cristo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Qué estaba deseando en el versículo 1? La riqueza de los impíos. ¿Qué estaba deseando en el versículo 1? Lo que se puede comprar con el dinero de los impíos. Estos impíos, sin ser turbados, alcanzaron riquezas. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿A quién tengo en el cielo
sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, cómo el Señor lo guió a vencer ese deseo de la carne que lo estaba gobernando a través de la oración y la palabra. Y cuando él se metió con Dios, ¿qué entendió? La suficiencia de Cristo. Y cuando él entendió la suficiencia de Cristo, ¿qué es lo que más desea un creyente que tiene la suficiencia de Cristo? ¿Qué es lo que más desea? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo único que un cristiano bien comprometido, bien consagrado al Señor, bien espiritual, bien fortalecido y guiado por el Espíritu, qué es lo que más desea? Al Señor. Lo demás que pierde valor e importancia. ¿Se acuerdan de Pablo? Porque todas las cosas que para mí eran ganancias las he estimado como pérdida. Ahora para mí todo eso es ¿qué? Basura, es estiércol. Cuando tú empiezas a contemplar la gloria de Cristo, lo demás pierde ¿qué? Valor, lo demás pierde sentido. ¿Ya tú qué quieres? A Cristo. Nada deseo fuera de ti. Lo único que quiero en este mundo es ¿qué? A ti. O sea que el Espíritu Santo, ¿a qué lo guió? A Dios mismo. ¿Y en Dios qué encontró? Satisfacción. Y la única satisfacción del corazón del creyente, ¿quién es? Cristo. Cristo. ¿Se acuerdan que los levitas no tenían heredad? ¿No tenían porción? ¿Quién era la heredad y la porción? Dios, el Señor Jesucristo. Versículo 26. Después de decir que nada desea en la tierra porque solo tiene a Dios en los cielos, dice, mi carne, esa carne que lo estaba llevando a la envidia, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios y para siempre. Ahora sí entendió cuál era su herencia. ¿Cuál era la herencia suya, hermano? ¿Cristo? ¿Creen que es poca cosa el Señor? ¿Creen que es poca cosa Jesucristo? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que Él es la roca que hace caer. Pero para los que creemos, Él es ¿qué? Precioso. ¿Precioso qué es? Valioso. ¿Qué es algo precio? Precio. Precioso es algo de ¿qué? De alto valor. Ahora tú eres lo más importante. Para mí tú eres lo más ¿qué? Valioso. O sea, el Espíritu a través de la palabra y la oración lo guió ¿a qué? A Cristo mismo. Y cuando somos guiados a Cristo mismo, somos guiados ¿a qué? A una vida que le agrada a Él. Versículo 27. Él se estaba alejando. Pero mire el versículo 27. Porque ciertamente, porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué quería en el versículo 1? Las riquezas. Ahora, ¿qué quería? Terminando el salmo, ¿qué quería? A Dios mismo, al Señor Jesucristo mismo. Ahora entendió que Él es guiado al Señor. Salmo 43. Salmo 43. Salmo 43. Versículo 3. Esta canción la cantábamos nosotros cuando yo me convertí. Cantábamos. Envía tu luz. Para Lutero, ¿se acuerdan? Y tu verdad estás. ¿Ya lo saben? Me conducirá a tu santo monte y a tus moradas.
envía ¿qué? Tu luz y tu verdad. ¿Qué es luz para el cristiano? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra. ¿Envía qué? Tu luz y tu verdad. ¿Y estas me guiarán a qué? ¿A conducir, a buscar qué? ¿Las riquezas de los impíos? No. Estas me guiarán ¿a dónde? A tus moradas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Salmo 84 que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Aún el gorrión y la golondrina hayan nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Preferiría yo estar en las casas, en las puertas de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas. O sea, vamos a ser guiados ¿a quién? Al Señor mismo. ¿A dónde fue conducido? A entender la suficiencia de Cristo para el creyente. Al creyente, ¿qué es lo único que lo satisface? Pecar, tener una esposa, tener varios hijos, tener una buena economía. ¿O al cristiano qué lo satisface? Cristo. ¿Y a dónde lo iba a guiar el Espíritu Santo? Según el salmista: a tus moradas, a tu monte santo. Versículo 4 del Salmo 43. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. ¿Se acuerdan cuando lo cantamos? Año 90. En el año 90 solo cantábamos la Biblia, hermano. Por allá antes del 2000 solo cantábamos los salmos, solo cantábamos textos bíblicos. Fue una época muy bonita, hermano, los que vivimos esa época del cristiano, antes de estos cantantuchos que llenaron de romanticismo la música cristiana, pero los alejó de Cristo. Vamos a ser guiados al Señor mismo. Pero miren otra vez aquí que aparece la palabra de Dios. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo? A través de los medios de gracia. ¿Cómo nos va a fortalecer el Espíritu Santo para que le ganemos la lucha a la carne? Si utilizamos los medios de gracia, si nos ejercitamos. Hay otros que a los medios de gracia le llaman los ejercicios piadosos, como dice el apóstol Pablo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hay cristianos esclavos del gimnasio, allá sí son disciplinados, allá sí no falta a sacar de rier, bíceps, tríceps, chocolatinas, bonitos cuerpos, pero feos espiritualmente hablando. Porque tenemos que hacer más disciplinas para las cosas de este mundo que para las cosas de Dios. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, oh Dios. O sea, aquí les estoy dando un ejemplo de Asaf. Como cuando él se descuida, cómo empieza a satisfacer su carne y cómo su carne lo lleva a sentir insatisfacción de las cosas de Dios. En vano he limpiado mi corazón, en vano he limpiado mis manos. ¿De qué me sirve vivir en santidad? ¿De qué me sirve agradar a Dios? ¿Qué dice la Biblia? La santidad conviene a tu casa. Hay cosas que no convienen a los santos, que la Biblia dice, ni hablen de eso. Pero la santidad, ¿a quién conviene? A los creyentes. Pero hermano, no se descuide y empieza a sentir insatisfacción. Entonces ya,
Hoy me encontré una hermana. Y digo, uy, ¿se acuerda de mí, hermana? Claro, pastor, ¿qué me voy a olvidar de usted? Pero como hace rato no la veo en la iglesia, me dice, es que tenía muchas cosas. Pregúntele a José si no tuvo muchas cosas. ¿Cuántos han perdido a sus hijos el mismo día que se les cayó la casa, que se les quemaron los ganados, se les quemaron las cosechas, se les robaron los ganados? ¿Cuántos han perdido todo en un momentico? ¿Y qué dice la Biblia de Job? Y Job, cuando vio todo lo que le vino, se apartó de Dios. No volvió a la iglesia. No volvió a cantarle al Señor. ¿Sí? ¿Sí dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué hizo? Adoró, así dice la Biblia. Hay gente que medio tiene un problemita, empieza a descuidar su vida espiritual y empieza a perder la satisfacción de las cosas del Señor espirituales. Por eso ustedes ven en el Salmo 51, el famoso Salmo de arrepentimiento de David, cuando también le dio cabida a la carne y empezó a satisfacer la carne y pecó con una mujer. Él le tiene que pedir a Dios después del arrepentimiento, vuélveme el gozo de tu salvación. Parece que iba al culto y ya los cánticos eran como tan pesados. Ya no encontraba como deleite en lo que cantamos, mientras la Biblia dice, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Ya él perdió el deleite. ¿Y qué le tocó pedirle al Señor? Vuélveme el gozo. Hermano, darle ventaja a la carne hace que perdamos satisfacción por las cosas del Señor y empecemos a mirar las cosas de este mundo con agrado. Pero hasta que entrando en el santuario, hoy se has perdido, hermano, la satisfacción por las cosas de Cristo. Vuélvete a Él de todo tu corazón, de toda tu alma. Vuelve al santuario, ora, arrepiéntete. Dile al Señor, lléname de tu palabra. Quiero encontrar deleite en la Escritura, porque en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra, decía el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Que volvamos a encontrar ¿qué? Deleite, deleítate a sí mismo en Jehová. Que volvamos a hallar deleite en las cosas de nuestro Señor y que seamos guiados a tu morada, que seamos guiados a tu santo monte, que seamos guiados al mismo Señor Jesús y que encontremos satisfacción en Él y que vivamos para agradarlo solamente a Él y no para satisfacer los deseos de nuestra carne. Que el Espíritu Santo nos guíe a las cosas de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Nos guiaría ¿a dónde? A toda verdad. Y Jesús, unos versículos más adelante, ¿qué dice? Tu palabra es el Señor nos guía a su palabra. Cuando somos guiados por la palabra, hermano, eso quiere decir que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Avívame conforme a tu palabra, decía el salmista. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, y no al pecado, y no a las cosas de este mundo. El salmista salvo entendió, hermano. Descuidarme en las cosas del Espíritu es satisfacer los deseos de la carne. Pero si algo de esto nos ha pasado, hermano, que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe a toda verdad.
Amén. Ahí tenemos un ejemplo claro. Vamos a Romanos capítulo 8. Ahí también habla de los que son guiados por el Espíritu. Romanos capítulo 8, que son el otro texto que leímos. Vamos a leerlo desde el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Capítulo 6, ¿qué dice? ¿Muertos a qué? El capítulo 6 de Romanos habla de muertos a qué? Al pecado. Si Cristo a la verdad está en nosotros, nosotros hemos muerto a qué? Al pecado. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si el Espíritu del Señor mora en nosotros, ¿qué vivificará? ¿Nuestros cuerpos qué? Mortales. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales con su Espíritu Santo. Está hablando de la carne, ahorita está hablando de qué? Del cuerpo. Nuestro cuerpo es, además de ser mortal, ¿qué es? Acuérdense de 1 Corintios 15. Cuando esto corrupto se viste de corrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. O sea, nuestro cuerpo, además de ser mortal, ¿qué es? Corrupto. ¿Qué es lo que nos lleva a pecar? Nuestra naturaleza carnal. Más adelante Romanos dice que nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma está redimida, pero en el cuerpo que estamos todavía está ¿qué? Corrupto. Todavía tiende a ¿qué? Al deseo pecaminoso. Pero si Cristo mora en nosotros, ¿qué va a pasar con este cuerpo mortal? ¿Será qué? Vivificado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el Espíritu de la verdad está qué? Dispuesto? Pero ¿cuál es el problema? La carne es débil. ¿En qué contexto lo habló él? Ese versículo, ¿en qué contexto está escrito? Cuando Pedro le había dicho al Señor, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Dispuesto no estoy solamente a pelear, sino a morir por ti. Jesús después de ese le dice, no habrá cantado el gallo 2 veces y tú ya me habrás negado 3. No, Señor, no, yo no te niego. O sea, según Pedro, Jesús estaba ¿qué? Equivocado. Era la segunda vez que le decía que estaba equivocado. Atrevido. Después, que salen del lugar donde estaban, cantan un himno y se van a un monte. También dice que Judas también conocía ese monte. Y se fue con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué les dijo? Mi alma está triste hasta la muerte. Velad y orad conmigo. Jesús se fue y cuando volvió, ¿cómo los halló? Durmiendo. El que dijo que estaba dispuesto a morir por Jesús no fue capaz de orar por Jesús, que le dijo, velen porque mi alma está ¿qué? Triste hasta la muerte. Jesús sabía que un día después iba a estar en la cruz y que cuando el Señor cargara todos los pecados de nosotros en Cristo, ¿qué iba a pasar? El Padre no lo iba a ¿qué? A mirar. Y por eso Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que entristecía a Jesús? ¿El morir por nosotros o el saber que por un momento el Padre lo iba a dejar por causa de nuestro pecado?
Y el Señor entra en angustia. Fue tal su angustia que dice que derramaba gotas de sangre. Y mientras tanto, como dicen ahorita modernamente, 3 horitos después, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo. El que dijo que iba a morir por Jesús, ¿cómo estaba? Durmiendo. ¿Qué les había dicho el Señor? Oren y velen. Oren conmigo, oren, porque mi alma está triste. Y en ese contexto, donde el Señor le ha dicho a Pedro que lo va a negar, donde le dice, ore por mí, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo. Y Jesús le dijo, orad, porque el Espíritu de la verdad está ¿qué? Pero la carne es. O sea, en este caso, ¿qué pasó con Pedro cuando dejó de orar? ¿A qué le estaba dando fuerza? A la debilidad de su carne. O sea, la debilidad de la carne tomó fuerza porque él ¿qué? Descuidó el ejercicio espiritual. Porque se descuidó por un momento en su comunión con Cristo. Y en ese contexto el Señor les dice, el Espíritu de la verdad está aquí, puesto por la carne es. Esta carne todavía tiende a ¿qué? A lo corrupto. Esta carne todavía tiende a ¿qué? Al pecado. Cuesta orar, cuesta leer la palabra. Vea, es más fácil. Yo fui muy salsero en mi época, muy salsero. A mí no me han olvidado las canciones. Me las aprendía fácil. Me puedo cantar canciones enteras que hace años no escucho. ¿Qué problema aprenderse un himno de la iglesia? ¿Qué problema acordarse de una canción que cantamos aquí? La repetimos y nos cuesta. ¿O no les pasa? Se aprende el horario de los partidos de fútbol, pero qué duro aprenderse los libros de la Biblia. Los que siguen series, porque yo ya no sé si la televisión existe, pero los que siguen series en Netflix, Amazon, el streaming es que se dice. La 5ª temporada sale tal día, tantos capítulos, y se saben los capítulos, se saben cuántas temporadas tienen, pero pregúntele cuántos versículos tiene el Salmo 119. O sea, qué difícil las cosas espirituales, ¿no les parece? Pero ¿será que no tengo que esforzarme, pues? ¿Será que no tengo que pedirle al Señor que me ayude? ¿Será que no tengo que ir al Señor en oración para que me ayude a yo practicar los ejercicios espirituales? Al final, Pedro le dio rienda suelta a su pereza. Por allá Sal le dio rienda suelta ¿a qué? A su envidia. Acá Pedro le dio rienda ¿a qué? A su pereza. Se fue el Señor a orar y cuando volvió, ¿qué pasó? Volvió otra vez y los halló dormidos. Se fue la tercera vez y ¿cómo los halló? Dormidos. Después cuando es confrontado 3 veces, ¿qué pasó? El Señor le dio la oportunidad de orar 3 veces. ¿Cómo lo encontró la tentación? Débil en el espíritu. ¡Ay, tú eres de ellos! Él dijo, si yo digo que soy seguidor de Cristo, ¿qué es lo más seguro que pase? Aquí me matan. Y yo no voy a morir por Jesús. No le había dicho a Jesús unos horitas antes que iba a morir por él. Y ahorita dice que no. Lo negó. Después le dijeron, uy, sí, usted de ellos. Hasta su forma de hablar lo distingue. Dijo, maldita sea. Un cristiano no maldice, ¿sí? Un cristiano ya había escuchado el sermón del monte donde dice, bendecid y no maldigáis. ¿Y qué hizo Pedro? Maldijo. Y después cuando le dijeron, no, usted de ellos, no solamente lo negó, no solamente maldijo, sino que lo juró. O sea, cada vez su pecado fue ¿qué? Más agresivo, cada vez se enredaba más ¿qué? En su carne.
Después de ese relato, canta el gallo y él llora amargamente. Y cuando Jesús iba siendo llevado para ser azotado, salió el pretorio, miró a Pedro. No que no chiquito, no que no me iba a negar, no que estaba dispuesto a morir por mí. Y al final, ¿cómo Pedro terminó? Llorando amargamente. Ya después vemos que el Señor lo guió ¿a dónde? Al arrepentimiento. Lo guió de nuevamente ¿a qué? A su comunión con Jesús. Lo guió ¿qué otra vez? A fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos que su Espíritu Santo nos guíe a Cristo mismo y que nosotros encontremos más satisfacción en Cristo que en este mundo y que en la satisfacción de nuestro propio deseo pecaminoso, hermano, para que nosotros vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque los que piensan en las cosas de la carne son del mundo. Pero nosotros que somos cristianos, ¿en qué pensamos? En las cosas que son del Espíritu. Más adelante nos va a hablar de los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. O sea que si verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a vivir para Cristo. Amén. Porque los que son de Cristo, en otro texto que leemos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que el Espíritu Santo nos guía a Dios mismo. El Espíritu Santo nos guía a sus moradas y a su altar. El Espíritu Santo nos guía a agradarlo a Él. El Espíritu Santo nos guía a creer y a saber que Él es suficiente para nuestras vidas y a decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo. ¿Tú eres qué? Mi porción y mi heredad para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Amén. ¿Qué necesitamos? La oración, la palabra. Poner en práctica estos medios. Y les voy a hacer un desafío. ¿Lo hacemos? Y les pregunto el próximo jueves. Por una semana esfuércese a orar más y a leer más la palabra. Por una semana esfuércese en deleitarse en las cosas del Señor. Y va a ver cómo usted tiene menos deseos de pecar y más deseos de agradar a Cristo. Hagamos esa prueba por una semana y el jueves hablamos. Usted me va a decir: tenía razón. No, yo no tengo razón, es la palabra. Cuando usted utiliza los medios de gracia, va a tener más deseo por Cristo que por agradarse a este mundo. Va a tener más deseo por fortalecer su comunión espiritual que por satisfacer sus deseos carnales. Va a haber vieras como cantan. ¿Amén? ¿Sí creen eso o no? Oramos. Damos gracias a Dios por su palabra y damos al Señor que nos guíe por su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu verdad. Señor, si somos hijos de Dios, seremos guiados por tu Espíritu. Señor, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, Él nos dará el poder, Señor, para satisfacer más el Espíritu que los deseos de nuestra carne, Señor. Queremos pedirte que nos guíes. Queremos pedirte que nos lleves a tu morada, a tu santo monte, a Cristo mismo. Queremos ser guiados y encontrar solo satisfacción en Cristo, Señor. Hoy te lo queremos pedir, Señor. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Así como la semana pasada hablamos de ser llenados, hoy necesitamos ser guiados, llenos y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. No queremos vivir más para satisfacer a nuestra carne. Tu palabra dice, Señor, que nos vistamos de Cristo y no proveamos para los deseos de la carne. Señor, somos extranjeros
Y como extranjeros necesitamos la guía para ir a los lugares correctos, para vivir de forma correcta, Señor. Y hoy necesitamos más que nunca la guía de tu Espíritu Santo para poder caminar en este mundo como es digno de la vocación a la que nos llamaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Llenados y guiados.